Buenas tardes. Un cariñoso saludo para las hermanas superioras y rectoras de las obras educativas de la congregación y también para todos los docentes que se han comprometido para el diseño de los proyectos pedagógicos comunes para las obras. En el congreso de la CIEC escuché a un hermano lasallista decir esta frase: el trabajo cooperativo hoy es urgente. O colaboramos o nos morimos, porque no hay innovación posible si no hay un buen equipo de trabajo. Es por eso que nos dirigimos a ustedes en este primer contacto del año 2016. Deseamos animarlos en los compromisos adquiridos en agosto y noviembre del año pasado. Tenemos un gran reto como es el de diseñar la bitácora para el año 2020, unos proyectos comunes a nuestras obras que nos ayuden a aportar a la sociedad mejores seres humanos, capaces no solo de asumir la época que les toca vivir, sino de ser gestores de una sociedad nueva, marcada por los valores del Evangelio que nunca serán negociables. Así que, queridos docentes, los queremos invitar a poner todo el interés, dedicación y pasión al proyecto que cada uno tiene bajo su responsabilidad. El Papa Francisco, el gran educador, dice que hay que educar con una mirada de orfebre para fijarse hasta en los más mínimos detalles en lo que respecta a la formación de la persona, pero también con una larga mirada, una mirada de centinela. Yo diría, esa larga mirada para otear no solo el horizonte de su proyecto, sino para palpar y profundizar la realidad del contexto actual y así velar porque sean proyectos reales y atractivos para ser acogidos por toda la comunidad educativa de cada colegio. Esperamos que ya hayan tenido contacto entre ustedes como grupo y que estén adelantando trabajo, porque el tiempo no nos espera y cada uno tiene los contactos de su equipo y de todos los demás. El 7 de enero les enviamos el documento número 6 con todos los anexos de estructura de diseño, pautas para el mismo, cronograma, planeación, actividades, cronograma de actividades y contacto de todos. Si alguno no los tiene, por favor háganoslo saber, porque es muy importante que la comunicación llegue a todos. Desafortunadamente, de muy pocas personas recibimos el recibido, el de sí recibimos lo que nos enviaron del Comité Central. Enseguida, Gonzalo va a socializar con ustedes los ajustes de cada proyecto, lo que ustedes enviaron, pero ahora ya está ajustado. Con mucha confianza en cada uno de ustedes y unidos en el amor de Dios, continuemos con este hermoso sueño de gestar proyectos pedagógicos comunes para todas las obras de la congregación. Muy buenos días, compañeros, compañeras de los proyectos pedagógicos comunes. En primer lugar, una vez más, enfatizar el agradecimiento por el trabajo que cada uno de los grupos propuso. A esa propuesta que cada uno de los grupos realizó, con Sorinés hicimos algunos ajustes de manera que el enfoque
de cada uno de esos proyectos sea suficientemente amplio, completo y permita una clara implementación posterior de cada uno de esos proyectos. Sencillamente, estos proyectos con las respectivas observaciones ustedes los tienen en el comunicado número 6 bajo esta estructura que hemos venido presentando. Inicialmente el proyecto de pastoral le colocamos esta alternativa de nombres: Aprendo a trascender espiritualmente, o también proyecto de acción evangelizadora, que trabajaría 6 grandes aspectos: un paso del enfoque pastoral al enfoque de la acción humana, el significado de trascendencia, el significado de espiritualidad, los pilares de la espiritualidad dominicana y las líneas de espiritualidad de los fundadores, para complementar con un último elemento, un último componente, que son los proyectos de apoyo, que allí cada uno de ustedes y los equipos de pastoral tienen en el comunicado número 6 que envió Sorinés. En el proyecto Aprendo a ser y convivir también hicimos algunos ajustes para terminar de completarlo. Inicialmente la propuesta es que ese proyecto pedagógico de comunidad pueda tener también estos nombres: Aprendo a ser y convivir, o también proyecto de comunidad y convivencia. ¿Cuáles serían los grandes aspectos a trabajar en este proyecto? Uno, trabajar lo que significa la identidad, el aprender a ser personas en la perspectiva del Evangelio, la perspectiva dominicana y congregacional. Eso exigirá definir el perfil del estudiante rosarista, al cual me referiré un poco más adelante, y los principios educativos como principios no solamente de la acción pedagógica, sino como principios de vida. En segundo lugar, presentar una comprensión de convivencia, donde unas comprensiones de comunidad, de convivencia, de los valores definidos congregacionalmente, de la disciplina como autorregulación, donde la comprensión del papel tan importante que tiene el acompañamiento en nuestro proceso de ser personas, de ser comunidad, de hacernos como proyecto, es vital. Una comprensión de pedagogía del cuidado, y también mostrar las habilidades que se derivan para la convivencia desde la perspectiva de la inteligencia emocional, y algunas pautas para la revisión, construcción, socialización del manual de convivencia en nuestros colegios. Es decir, hay un conjunto de temas a tratar en lo que implicaría proponer la convivencia. Finalmente, hay unos proyectos de ley que son complementarios y que hacen parte de esta gestión de comunidad, de este proyecto de comunidad. Todo lo que implica la Cátedra para la Paz, el gobierno escolar, Cátedra de Afrocolombianidad, Educación Ambiental, Recreación y Tiempo Libre, Bienestar y el Sistema de Convivencia Escolar, y la Ruta de Atención Integral. Estos son proyectos, estos son componentes complementarios que son de orden normativo. Se trata no solamente de adoptarlos, sino también de adaptarlos dentro del enfoque, dentro del estilo de educación rosarista. El modelo pedagógico trabajará 5 grandes aspectos. Uno, las premisas sobre la formación humanista desde el Evangelio, el carisma dominicano y de la congregación, nuestra concepción de educación, de formación integral y los aprendizajes que consideramos básicos para la vida, aprendizajes que constituyen la formación integral de un estudiante. También allí estará nuestra comprensión del currículo. En un segundo momento, este proyecto lo que desarrollará es una panorámica de los diferentes enfoques pedagógicos que nos permiten visualizar la actualidad, la vigencia de la propuesta de los fundadores, de la propuesta de los principios educativos en su actualidad y vigencia pedagógica. A partir de esos enfoques, entraremos a trabajar algunas comprensiones claves: el concepto de aprendizaje, muy en relación con el perfil del estudiante rosarista; el concepto, la comprensión de enseñanza, en íntima relación con el perfil del maestro rosarista; la comprensión de capacidades y valores como grandes objetivos de formación; y la comprensión que tenemos de evaluación para fortalecer
los acuerdos que se hicieron entre los diferentes colegios respecto del sistema integrado de evaluación en los colegios de la congregación. Finalmente, esta propuesta de modelo pedagógico trabajará algunas estrategias metodológicas, lo relativo a la unidad de aprendizaje, a una sesión de clase, a las nuevas metodologías que privilegien el aprendizaje colaborativo, la construcción colectiva del conocimiento, etc. Y también lo que implica en nuestros colegios hablar de transversalización de aprendizajes. Finalmente, se harán explícitas algunas líneas de esos aprendizajes básicos para la formación integral del estudiante o la estudiante rosarista. Aprender a pensar y aprender a comunicarnos, aprender a ser y convivir, aprender a crecer y decidir, aprender a trascender espiritualmente. El cuarto proyecto también tiene 5 grandes aspectos a trabajar. En primer lugar, un marco conceptual de la investigación, donde nos sensibilicen y nos presenten lo que es la investigación formativa frente a la investigación en sentido estricto. En segundo lugar, lo que implica la formación en investigación, es decir, qué significa o qué características puede tener en la educación básica y media un docente investigador y cómo pueden operar los semilleros de investigación, una serie de pautas para el fomento y la construcción de semilleros de investigación. Luego, este equipo nos generará unas líneas de investigación tanto en el orden pedagógico, disciplinar, de la realidad nacional y de las posibilidades de interdisciplinariedad. De manera que tanto maestros como estudiantes podamos trabajar en alguna de estas líneas que nos han propuesto. Desarrollar procesos pedagógicos o desde las disciplinas o abordar temáticas de realidad nacional e ir generando entonces algunos encuentros de orden interdisciplinario. En cuarto lugar, esperamos que este proyecto de investigación nos genere los niveles de impacto de la investigación para diferentes aspectos de la vida institucional. Implementar la investigación, qué requiere, qué impactos tiene en el plan de estudio, qué implicaciones de la investigación en la organización, en la vida de la comunidad, pensar la posibilidad de encuentros de investigación y generar pautas también respecto de posibles publicaciones. Finalmente, lo relativo a las redes de investigación, donde lo que se trata es de optimizar las tecnologías de la investigación y de informáticas y de la comunicación al interior de los colegios de la congregación, posibilitar vínculos locales, nacionales y vincularnos también a conciencias, apoyar el proceso de vinculación de los maestros a conciencias. El proyecto de bilingüismo le planteamos como 4 grandes aspectos a trabajar en el enfoque. Uno, el marco contextual de la formación en lengua extranjera. Mirar no solamente los antecedentes en el pensamiento de Fray Saturnino, sino en el contexto de la vida, de la educación actual, el papel que tiene el aprendizaje de una lengua extranjera en los procesos educativos. 2, una serie de significados claves que vale la pena que todos los colegios los manejemos con un lenguaje común. Muchos de estos elementos ya han sido delineados, están en las diferentes propuestas a nivel nacional. El concepto de lengua materna, lengua extranjera, segunda lengua, que se entiende por énfasis en inglés, inglés intensivo, que se entiende por bilingüismo nacional o bilingüismo internacional, con sus respectivas implicaciones y requisitos institucionales. De manera que lo que cada colegio decida y ofrezca lo haga en total coherencia con lo que cada una de esas categorías significa. También recoger las experiencias significativas, por lo menos de los 3 colegios que han entrado ya a trabajar la modalidad de bilingüismo, más otras experiencias exitosas, experiencias dignas de ser socializadas y asimiladas para desarrollar procesos pedagógicos, curriculares y didácticos en lo que significa la implementación de una lengua extranjera o de bilingüismo, según sea el caso. Finalmente, generar una ruta de acciones para esa toma de decisiones, una fase diagnóstica, ya se consiguió con Richmond,
la posibilidad de aplicar un diagnóstico a maestros, a estudiantes, una lectura de los actuales proyectos del área de inglés que nos permita decir en qué momento se encuentra cada colegio y qué alternativas, qué caminos tiene para la respectiva toma de decisiones, de manera que puedan iniciar procesos, acuerdos, convenios en la implementación de la modalidad que cada colegio defina, bien sea que sea énfasis, inglés intensivo o bilingüismo. El sexto proyecto tiene los siguientes 4 grandes aspectos. Nos parece importante que haya una conceptualización del significado y la relevancia que tiene la calidad en cualquiera de los colegios de la congregación y en general la calidad educativa como un componente clave en la educación del mundo de hoy. A partir de eso, en un segundo momento, estudiar, invitar al estudio de los diferentes referentes para un sistema de gestión de calidad educativa. Por un lado, las propuestas del Ministerio de Educación Nacional en lo que hace referencia a calidad educativa, que aparecen en la guía 5, la guía 11, la guía 34, donde nos hablan no solamente de las grandes áreas de gestión, sino también de los procesos de evaluación institucional, de diagnóstico institucional y propiamente de un mejoramiento al interior de cada una de las instituciones. Con esos conceptos claves y bajo esas guías es que cualquiera de los colegios es evaluado ante el Ministerio de Educación por procesos de autoevaluación institucional. Entonces, ese es un referente clave. El otro referente importante es la asimilación de la nueva versión de la ISO 9001, la versión 2015, que nos permitan ir ajustando, adecuando lo que en los colegios tenemos como sistemas de gestión. Un tercer aspecto es que este proyecto nos ayude a trabajar procesos claves en la gestión escolar, tanto en lo que significa la caracterización como en algunos indicadores de gestión que los colegios podríamos tener, digamos, de una manera común y que le permitan a las rectoras moverse de un lugar a otro con relativa tranquilidad, porque encontrarán procesos más o menos similares en cada uno de los colegios de la congregación. Finalmente, plantear los aspectos comunes en la gestión escolar rosarista que este equipo considere pertinentes y necesarios. Voy a referirme a también un trabajo que adelantamos al revisar los modelos pedagógicos, las propuestas que enviaron los colegios y también con la revisión interna que se hizo en Santo Domingo. Hicimos el ejercicio de comparar cuáles son las recurrencias en los diferentes modelos o propuestas antropológicas o de perfiles de un estudiante. Inicialmente, en la primera columna ustedes observan la propuesta de Fray Luis Astoque, que está en algunos de los colegios, donde nos habla de unas dimensiones: corporal o biológica, social, espiritual, cognoscitiva, comunicativa, proyectivo de inserción laboral y psicoafectiva. Pero además de esas, encontramos que hay unos perfiles en algunos de los preescolares que hablan de lo que aparece en la segunda columna: dimensión corporal, socioafectiva, espiritual, cognitiva, comunicativa, ética y estética. Pero además revisamos la cartilla para la reorganización de ciclos de la Secretaría de Educación de Bogotá, que plantean 3 dimensiones: físico, creativo, socioafectivo y cognitivo. Otra caracterización interesante son los lineamientos pedagógicos curriculares de la Secretaría de Educación para Bogotá, que habla de dimensión corporal, personal, cognitiva, comunicativa y la dimensión artística. Finalmente tuvimos en cuenta una propuesta basada en la concepción de persona de Manuel Munier. A partir del personalismo, la Universidad Santo Tomás, en sus trabajos de antropología y de ética, habla de otras dimensiones: la dimensión de encarnación, trascendencia, comunicación, acción, interioridad, libertad, afrontamiento.
Estas dimensiones, que vienen en diferente orden, sencillamente las fuimos organizando, ubicando en una lectura horizontal para encontrar recurrencias, para encontrar líneas, digamos, como de continuidad, de recurrencia. Y por eso encontramos para el perfil rosalista una primera dimensión a trabajar que aparece ya no en la primera columna, sino como una constante de toda la primera fila, la dimensión de encarnación biopsicosocial. Esto nos permitirá entender el carácter histórico, el carácter concreto, el carácter situado de cada una de nuestros estudiantes, porque están situados, están encarnados históricamente como realidades biológicas, psíquicas y sociales. Una segunda dimensión, al mirar la segunda fila de dimensiones, es la dimensión socioafectiva. Trabajar todos los componentes de la afectividad, de la relación, de la inteligencia emocional, de los procesos de participación con otros, etc. Tercera dimensión, lo relativo a la espiritualidad y trascendencia, la dimensión espiritual trascendente. Cuarta dimensión, la dimensión cognoscitiva, que nos permite integrar procesos conceptuales más procesos cognitivos en una sola, que sería para nosotros la dimensión cognoscitiva. Quinta dimensión, la dimensión comunicativa, que es otra recurrencia que está en los diferentes perfiles. Y finalmente, haciendo honor al séptimo principio que plantea Fray Saturnino y los principios educativos de la congregación, la dimensión de la acción y de la acción proyectiva. Estas dimensiones, cuando las miramos en el contexto de una unidad de aprendizaje, algunas de ellas están permanentes a lo largo de todo el proceso, como es el caso de las dimensiones socioafectiva y de la dimensión espiritual y trascendente. Pero en el inicio de nuestras unidades de aprendizaje, cuando estamos haciendo diagnóstico, cuando estamos contextualizando, lo que privilegiamos es ese carácter de encarnación biopsicosocial de todo lo humano, incluso de la expresión cultural, pero también de cada uno de nuestros estudiantes. En la fase de fundamentación, cuando estamos desarrollando los procesos, lo que más privilegiamos son las dimensiones cognoscitiva y comunicativa, y finalmente, en la fase propositiva-proyectiva, todo lo que implica esa dimensión de acción proyectiva. De tal manera que las dimensiones del perfil rosalista obedecen, en primer lugar, a la misma antropología en la línea dominicana y tomista, que nos habla de tres facultades fundamentales: la inteligencia, la voluntad, la afectividad. En ese sentido, inteligencia, la dimensión cognoscitiva, afectividad, la dimensión socioafectiva, voluntad, la acción proyectiva. Pero además, entre la acción que se proyecta y todos los procesos sociales acontece esa dimensión de encarnación biopsicosocial. Entre la acción proyectiva y todos los procesos cognoscitivos está la mediación de la comunicación, nuestra dimensión comunicativa. Y entre nuestros procesos de pensamiento, todo lo que es lo cognoscitivo y lo socioafectivo, aparece la dimensión de espiritualidad y trascendencia. Esas 6 dimensiones, siendo para todos y cada uno de nuestros procesos, proyectos pedagógicos, una valiosa alternativa que nos permitirían integrar una propuesta de persona, un perfil rosalista que tiene muchísima relación con los principios educativos de la congregación. Por lo menos en el modelo pedagógico trabajaremos esta propuesta, la queríamos presentar de manera que vayamos poco a poco haciendo sinergias, poco a poco haciendo convergencias entre los diferentes proyectos. Una vez más, agradecerles muchísimo el trabajo realizado en el encuentro que tuvimos anteriormente. Esperemos que en los diferentes grupos, hayamos recibido toda la información, y es tiempo de arrancar, y les deseo a todos muchos éxitos en el desarrollo de este trabajo y el compromiso que tenemos. Como algunos lo decían, recuerdo en el encuentro
nos decían, es una oportunidad histórica que nos permite hacer una propuesta educativa a nivel general y sintámonos partícipes y protagonistas de ese proceso de construcción pedagógica. Muchas gracias.